Ya. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy día que básicamente es sobre pelvis y perine. Vamos a ver lo que les dije en la clase pasada, tanto de em, recto y conducto anal, que forman más parte de pelvis que de la parte de abdomen, y perine. Aquí vamos a empezar con perine, plano sin límites, la fosa isquiorrectal. Ahí debería ser vísceras, porque acá es no solamente la vejiga. Y finalmente la irrigación de la parte de la pelvis. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el perine. Básicamente, ¿qué es esta zona? Es la región que está entre... Bueno, vamos a botar la imagen. Esta no. Como para una introducción de la imagen, sí. Ya. Es básicamente lo que está debajo o de lo que continúa de la parte genital hasta detrás de la parte anal. Entonces es un rombo, una parte romboidea que está situada en la parte inferior del piso pélvico, ¿ok? Está entre los muslos y esta se va a dividir en triángulo urogenital y triángulo anal, o triángulo superior y triángulo inferior. Pero eso vamos a ver después. Entonces, primero, básicamente tenemos planos. Acá solamente hay un plano superior, el plano inferior es el que vamos a ver después, que es la división de los, ¿cómo se llama? De los triángulos. Y básicamente el periné va a tener un techo. ¿Ok? El techo del periné va a ser el plano superior, que son el diafragma, lo que se le llama el diafragma pélvico. ¿Ok? Este diafragma pélvico está conformado por dos músculos. O bueno, más que nada es muscular. Está conformado por el músculo elevador del ano, que vendría a ser los que están aquí, y el músculo isquiococcigio. ¿Ok? Eso, toda esa parte aquí. El músculo elevador del ano, ¿dónde se va a originar? Bueno, va a tener fascículos tantos iliocoxigios como pubicoxigios, si no me equivoco. Es esto, pubicoxigio e iliocoxigio. Y se origina en la pubis, en la fase obturatriz, que ya sabemos dónde queda, ya saben. Ustedes ya saben que el periné y la pelvis están conformados por por el hueso del coxal. Entonces ya ustedes son másters en miembro inferior, tuvieron su examen de 40 preguntas y todo eso, ¿no? Entonces, ustedes son másters ahí. Ya saben que la fase obturatriz es de la membrana obturatriz del agujero obturador, ¿ok? Y también se va a originar en las ramas isquiopúbicas. ¿Dónde se va a insertar? En la cara superior de la membrana perineal. ¿Qué es la membrana perineal? Básicamente es tejido conectivo que está por debajo del diafragma pélvico y que va a formar básicamente como es como un sostén para la inserción de los genitales. Entonces, elevador del ano, membrana perineal, y en medio de la membrana perineal hay un compartimiento que se llama compartimiento perineal profundo. Vamos a ver después para la parte de contenido, de qué es lo que hay y todo eso. Pero básicamente como para que lo sepan. Entonces, se va a insertar en la cara superior de la membrana perineal. ¿Cuál va a ser la función del músculo elevador del ano? Aunque no lo crean, no es para ir al baño, etcétera, no, sino es que va a sostener las vísceras pélvicas, como lo son la vejiga, el útero, en el caso de los eh, sí, en caso de los varones también la próstata, etcétera. Luego, el músculo isquiococcigio. Bueno, el músculo isquiococcigio se origina en la espina asiática, ustedes ya saben cuál es la espina asiática específica. Se va a insertar en el borde lateral del coxis y su función va a ser tirar del coxis hacia adelante. ¿Ok? Bueno, ya. Entonces, como les digo, este es el músculo elevador del ano y ese es el isquiococcigio. Vamos a ponerlo. Uy, no, no, olvídalo. ¿Qué estoy haciendo? Ni sé usar la tecnología, chicos, y ahora sí. Este es isquiococcigio y este es elevador de la... Ya, ya. ¿Cuál es la función, como les digo, de este diafragma pélvico? Aparte de darle soporte a toda la parte de de las vísceras pélvicas, va a separar la pelvis de la fosa iliorrecta, que la vamos a ver después, que está conformada por el músculo esfínter del ano, etcétera. ¿Ok?
Ahora, ¿cuáles son los límites externos del periné? Vamos a tener el triángulo superior y el triángulo inferior. Al superior también se le dice triángulo urogenital. Inferior también se le dice triángulo anal. A ver, voy a agarrar mis colorcitos. Ya. El triángulo urogenital, el triángulo superior, está conformado por, o sea, los límites: sínfisis del pubis, tuberosidades isquiáticas y ramas isquiopúbicas. ¿Ok? Bueno, entonces, sínfisis del pubis, ustedes se ubican anatómicamente. Van a ver que aquí está la sínfisis del pubis. Uy, no se ve nada. A ver si- Sínfisis del pubis. Por el otro lado. Sínfisis del pubis. ¿Ok? Luego, las tuberosidades isquiáticas. Ustedes ya saben por lo de coxal donde se encuentran las tuberosidades isquiáticas, que básicamente son la última parte de la parte del isquio, es como la curvita. ¿Ok? ¿Se acuerdan que había una tuberosidad isquiática donde salían un montón de músculos que se iban a insertar en un montón de partes? Ya ahí, esa es la tuberosidad isquiática, donde salen todos los músculos para la parte posterior del muslo. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Espero que sí se acuerden. Ya, aquí. ¿Ok? Tuberosidades isquiáticas. Dos. Y las ramas isquiopúbicas, ¿ok? Lo que unía al isquio y el pubis, ahí, ¿ok? Este es tres, de ambos lados, ¿ya? Pero no lo voy a poner porque tengo que poner los otros números. ¿Listo? Luego, el triángulo inferior, ya. El triángulo inferior está delimitado por el coxis, también tuberosidades isquiáticas y ligamentos sacroisquiáticos, ¿ok? Ligamentos sacroisquiáticos son los inferiores, aquí, tres. Esta es la parte del coxis y, bueno, velocidad isquiática. Aquí otra vez. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que los divide de forma medial para que sean estos denominados triángulos? Tenemos el músculo transverso superficial, que básicamente es fibra muscular súper delgadita que va a estar saliendo de ambas tuberosidades isquiáticas y se van a insertar en el músculo del esfínter del ano. ¿Ok? Que eso lo vamos a ver después. Y ahí es donde va a estar insertado o ayudando a este músculo del transverso del también eso es superficial, creo que es. Perdón, acá tengo mis apuntes de lo que les iba a decir. Sí. Ya. Entonces, ya. El triángulo urogenital, básicamente, o sea, si ustedes lo ven acá, están todos en el mismo plano. Triángulo superior, triángulo inferior. Pero cuando uno está de pie, el periné no está de forma horizontal correctamente todo. ¿Ok? El triángulo superior va a estar ubicado de forma horizontal y el triángulo inferior va a estar ubicado de forma no vertical, sino formando una curva, ¿ok? Es como que es una curvita así, toda la parte del periné. ¿Listo? Mm, ya. Lo del triángulo anal va a estar pues de forma más elevada, digamos así, de ninguna manera, que diferencia del triángulo inferior, del triángulo superior, perdón, ¿ok? En el triángulo superior, relacionándolo con lo que estábamos viendo hace un ratito, y la membrana perineal, que la vamos a ver. Acá está. Ya, antes de eso. El triángulo genital está relacionado bastante con la membrana perineal porque esta membrana va a tener, en el caso de las mujeres, lo que se le llama el hiato urogenital, que básicamente va a permitir que pase la uretra y la vagina para la mujer, ¿ok? O sea, para la sostención de la uretra y la vagina en el caso de la mujer. ¿Listo? En el caso del varón no tiene hiato urogenital, lamentable. Ok, ahora sí, pasamos a la fosa isquiorrectal. Ya.
Básicamente, esta fosa está delimitada por varios lados. Tenemos límite medial, lateral, anterior, posterior, superior, etcétera. ¿Listo? Es lo que vimos nosotros de forma superficial, los triángulos y todo lo demás, ya, esto es la parte de en medio. Es lo que está debajo del diafragma pélvico. ¿Listo? Tenemos de forma medial al músculo del esfínter anal. ¿Ok? Que básicamente es todo esto de aquí. Este es el músculo del esfínter anal. En una vista anterior tenemos, bueno, de un límite anterior tenemos al triángulo urogenital. ¿Ok? A ver esto. Porque acuérdense que a pesar de que estamos viendo esto de una forma que el paciente está echado y lo vemos todo de un mismo lado, de cuando está parado, este es un límite anterior. ¿Listo? El triángulo urogenital. De forma superior tenemos al diafragma pélvico, que vendría a ser toda esta parte de aquí. Todo esto ya es tu músculo elevador del ano. ¿Qué otro color? De forma superior tenemos al diafragma pélvico. De forma posterior vamos a tener al borde inferior del músculo del glúteo superior. ¿Ok? Glúteo superior, que hablo glúteo mayor. ¿Ok? Vamos a poner otro color aquí. Ya. Este es tu glúteo mayor. ¿Ok? Este es el borde inferior. Sí, inferior. Borde inferior del músculo glúteo mayor. Y de forma lateral, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener fascia muscular. ¿Ok? ¿De qué músculos? Del músculo obturador interno y del músculo ilíaco. Lo tenemos aquí. O sea, ya saben dónde sale el músculo obturador interno, dónde sale el músculo ilíaco. Porque no hay necesidad de hablar de mucho de ellos. Después que le van a preguntar, inserción muscular del ilíaco, no, no, en el examen no les van a preguntar eso. Ya acá viene la fascia del músculo obturador y del músculo ilíaco. Listo. Entonces, básicamente, eso es lo que es el límite de la fosa isquiorrectal. ¿Cuál es el contenido de esta fosa? Y aquí lo que vamos a ver es lo que hay. ¿Ok? Básicamente, en la fosa isquiorrectal, conformada por la membrana perineal, los vasos pudendos, como lo son el nervio pudendo, la arteria pudenda, la irrigación sanguínea, la vamos a ver al final. Pero acá vamos a ver esto por parte de nervios y muscular. ¿Ok? Y la parte de la membrana perineal. Y como les digo, la membrana perineal está aquí. ¿Ok? Acá está. Esa membrana perineal está cubriendo esta zona de aquí. ¿Se acuerdan que les dije que era diafragma pélvico, membrana perineal? Está el compartimiento perineal profundo. ¿Ok? Ya. Membrana perineal. Ese es un corte de un hombre, de un varón. Por eso está esto. No está el hiato urogenital, que prácticamente estaría por aquí si fuera mujer. Y la membrana perineal va a servir más que nada para, como les decía, para la inserción de los genitales externos y como soporte también para en la parte superior, como soporte para las vísceras pélvicas. ¿Listo? ¿Qué más? Ah, ya. Algo peculiar de la membrana perineal es que aparte de tener vasos o nervios, también tiene al músculo, ¿cómo se llama? Esfínter de la uretra. ¿Ok? Acá está el músculo esfínter externo de la uretra. Y bueno, no se ve. Este. Esta es tu uretra membranosa, en el caso del hombre, ¿ok? Eso vamos a ver bien mejor conmigo la próxima semana. Uretra membranosa, toda la uretra.
¿Listo? Ahora, ahora sí con contenido y vasos. Vamos a tener dentro de los vasos pudendos a la arteria pudenda interna y a las venas satélites de la pudenda interna. ¿Ok? Entonces vamos a tener arterias a la arteria pudenda interna y a la vena satélites. Satélites, no, de la arteria pudenda interna. Y ¿dónde está? Tu arteria pudenda interna. ¿Ves que viene alrededor de toda la parte de la membrana perineal en ambos lados? Y va a brindar irrigación sanguínea a las estructuras que pasen por la parte del perineo. ¿Listo? Y luego tenemos al nervio pudendo. Yo les había dicho, cuando estábamos hablando en miembro inferior, que esto era un van, el van del pudendo interno. Pero ¿cuál es la peculiaridad? Es que el nervio no tiene el mismo nombre. Es nervio pudendo, no nervio pudendo interno. Entonces, este nervio es un nervio mixto. ¿A qué se refiere uno con que un nervio es mixto? Nervio mixto. Tiene tanto inervación motora como sensitiva. El nervio pudendo interno va a permitir a los músculos moverse y además va a permitir a nuestra piel o a nuestros tejidos sentir dolor, ¿ok? Básicamente. Sentir dolor o sentir básicamente, ¿ok? En general, sentir. Nervio porque es motor y sensitivo. Ay, hombre, ya. Básicamente, el nervio pudendo es el nervio erógeno, bueno, es el nervio de las zonas erógenas, ¿ok? Es el nervio que va a estar encargado de brindar el placer a las personas, ¿ok? Básicamente eso. Luego, el nervio pudendo que va a inervar tanto la zona perianal como la zona urogenital. Por eso, como abarca todo este espacio, es un nervio erógeno, ¿ok? Inervar zona perianal y zona urogenital. ¿Y dónde está el pudendo interno? Aquí, nervio, ¿dónde está? Nervio, me parece que no se ve acá, sí. Arteria, no me acuerdo, creo que no. Creo que la imagen no se ve el nervio pudendo interno. No, no se ve. Pero creo que se puede ver mejor. A ver, voy a ver si puedo encontrar una imagen acá. Ay, nervio pudendo interno. A ver, puedo. Ujú. Ya. Es que, a ver, voy a pegar la imagen. Un ratito. Es que este plano no es el que estamos viendo, entonces se pueden confundir un poquito. Sí, está relativamente similar. Y además que aprovecho para mostrar lo que les había dicho, lo de la membrana perineal y su conducto. Gracias. Voy a pegar esto acá. Ay, se pegó súper chiquito. No se ve, no sé. Voy a pegar. Ay, ¿por qué no me puedo ganar? Ya va bien. Sí se ve que le he pegado ahí, pero se ve muy chiquito. Sí, a ver, la imagen. Acá se ve lo que les había dicho de la parte de la membrana perineal en la mujer que tenía el hiato urogenital, que es para sostener a la parte, es- ahí está, no sé si se ve, que cargue ahí un ratito, tenía un poco de delay, Mateo entendería, mentira, ya,
El nervio pudendo interno es el que está aquí pintado de verde. ¿Ok? Ven cómo se está yendo para llegar a toda la zona perianal y toda la zona urogenital. Como les digo, ese es el caso de la mujer. Acá está la membrana perineal. Obviamente, no sabe por qué están los músculos. La membrana perineal estaría aquí y aquí forma el hiato urogenital. ¿Ok? Listo. Ahora sí, continuando, mientras voy tomando agua. Otra parte de contenido del, ay, ya. Otra parte del contenido de la zona, de la fosa isquiorrectal es el músculo esfínter del ano. Como ya les mostré, es este que tienen aquí. Tiene tres porciones, entre tres fascículos, sí, tres fascículos. Y que cada uno, bueno, todos van a hacer la misma función, solamente que tienen diferente origen, todos llegan a la misma inserción y todos son inervados por el nervio pudendo. ¿Ok? La porción profunda del músculo del esfínter externo del ano, el músculo del esfínter del ano, básicamente rodea la cara por superior del conducto anal. El conducto anal no se ve en la imagen, lo vamos a ver, sí, después. Aquí. mm, Aquí, ese es el conducto anal. Bueno, ese es el conducto anal. ¿Ok? Entonces, la parte superior, bueno, el fascículo profundo, perdón, por la porción profunda estaría más relacionada con esta parte de acá. ¿Ok? Por eso en la imagen no se ve. ¿Listo? Luego, la porción superficial rodea la parte inferior del conducto anal. Este es el conducto anal, o bueno, ya la parte de ano en específico, y esa sería toda la parte superficial. ¿Ok? Bueno, ya, toda la parte superficial. Y la porción subcutánea va a rodear la cobertura anal, bueno, la abertura anal, que básicamente va a estar más pegadita acá, un poquito más externa. ¿Ok? ¿Cuál es la inserción de este músculo? Se va a insertar en el centro tendinoso del periné. ¿Cuál es el centro tendinoso del periné o el cuerpo perineal? También se le llama esto. Es fácil, bueno, es fascia muscular, tejido conectivo que sale del coxis para poder mantener al músculo esfínter del ano. ¿Ok? Ese es el centro tendinoso del periné y el cuerpo anocoxigio. Y también se va a insertar, como les digo, aquí entre los músculos transversos. ¿Ok? Ya. Centro tendinoso y cuerpo anocoxigio. ¿Cuál es la función de este músculo? Cierra el conducto anal. O sea, básicamente, nosotros vamos al baño. Este es el músculo que se encarga de abrir o cerrar el conducto anal para poder nosotros evacuar las heces. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que repita para decirlo? Ya saben que pueden reaccionar, pueden decirme por el chat que no se entendió nada. No, mentira. Si es que no han entendido, ya saben que me pueden preguntar. O reaccionar si es que sí han entendido. ¿Todo bien? Listo, gracias. Entonces, ahora sí, vamos a la parte más que más me gusta, porque es más de vísceras que tanto músculo, etcétera. Entonces, vamos a ver la parte de lo que era el recto y el conducto anal. Entonces, ustedes ya saben que después de su colon sigmoides venía su ángulo o venía su curva, no, ¿cómo se llama? Sí, el ángulo en el que pasaba de colon sigmoides a recto. Y básicamente el recto es la estructura más posterior en la parte de la pelvis, o sea, va vejiga, útero, en el caso de las mujeres, vejiga, útero, recto. En los varones, vejiga, próstata, recto. El recto es lo que está más pegado a la parte posterior de la pelvis y
En general es una estructura que, ya saben, se continúa del colon sigmoides y está más o menos a la altura, a la altura de la vértebra S3. ¿Ok? ¿Qué más? Ya. Luego del recto se continúa el conducto anal, que ya básicamente es lo que está en el piso de la pelvis, casi con el diafragma pélvico, y atraviesa el periné y termina en ano. ¿Ok? El recto es bastante importante porque en el caso de los varones, lo vamos a ver cuando veamos los fondos de saco en vejiga. En el caso de los varones, el recto está más relacionado, o bueno, la parte anterior del recto está relacionada con la parte posterior de la próstata. Entonces, en caso de que haya un tumor en los varones, en la próstata, el tacto rectal va a servir como una prueba diagnóstica para poder encontrar este tipo de tumores. ¿Ok? En el caso de los varones, también se puede hacer tacto rectal para encontrar tumores en el recto. ¿Ok? Listo. Ahora, el conducto anal básicamente va a atravesar el piso de la pelvis y tiene bastantes estructuras anatómicas. ¿Ok? El conducto anal no lo suelen preguntar mucho, o no lo preguntan, que ni siquiera está, pero estaba en el libro y me gustaría que lo vieran un poco. ¿Ok? Porque es recto y conducto anal y después ano, entonces como que no toma mucha atención. ¿Ok? Y además en este corte podemos ver también estos diferentes músculos que ya hemos visto hace un rato. ¿Ok? Entonces, cuando el conducto anal pasa el piso pélvico, o sea, pasa el diafragma pélvico, va a empezar a ser rodeado por el esfínter externo del ano. ¿Ok? Entonces acá lo ven, es tu conducto anal, y está empezando a ser rodeado por tu porción profunda, tu porción superficial y por tu porción subcutánea del músculo elevador del ano. Elevador y hable esfínter del ano. ¿Ok? Ya. La parte superior del conducto anal va a estar recubierta por mucosa. Ya saben que la mucosa del intestino, del estómago, del esófago, casi la mucosa de todo el tubo digestivo se parece. ¿Ok? Es similar a la de todo el tubo. ¿Ok? Solamente que en el caso del recto y el conducto anal, esas sí son bastante más similares que las demás. Las demás tienen sus diferencias en general, pero estas dos son mucho más iguales, casi iguales. ¿Qué más? Ya. El conducto anal tiene pliegues horizontales. Estos pliegues horizontales al final van a llegar, o no, sí, pliegues horizontales que se les llama columnas anales. Estas columnas van a llegar a formar senos anales a la parte inferior del conducto anal. Y finalmente van a formar lo que son las válvulas anales, que son pliegues en forma de media luna. Ya. Y básicamente eso solamente es eso de recto y conducto anal. Ustedes saben que el recto es la última continuación del colon sigmoides y el conducto anal está conformado por columnas anales, que bueno, luego se forman los senos anales y finalmente las válvulas. Esto no lo preguntan, no está en su teoría tampoco, pero es más anatómico para la práctica. ¿Ok? Y acá podemos ver en este corte, que es un corte, no es un corte transversal, es un corte sagital, me parece. Sí. Es un corte sagital de recto. Podemos observar acá el músculo esfínter externo del ano y acá también el elevador del ano, a la parte iliocoxigia y a la parte puborectal. Ok, ya bien. Ahora sí, con la víscera que va a tomarnos lo que queda de la clase. La vejiga. ¿Ok? La vejiga es un órgano muscular. Así igual que el corazón, la vejiga está conformada por full músculo. ¿Listo? ¿Cuáles son las características? Tiene mucosa, que es el epitelio, y tiene músculo liso. Aparte de ser músculo estriado, también tiene músculo liso. ¿Ok? El músculo liso es involuntario. Ok. La vejiga, ya saben ustedes que su función principal es almacenar la orina. Entonces, esa vejiga, ustedes toman agua, toman agua, toman agua, nuestro riñón filtra, 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 se va a los uréteres, llega a la vejiga se empieza a llenar. Se llena, se llena, se llena. Es como un globo. Se empieza a llenar y en cierta parte, obviamente, los globos, cuando tú los inflas, explotan. Tu vejiga no va a explotar.
pero va a llegar a cierto punto en el que ya no va a poder, no va a poder aguantar el volumen que tú le estás dando. Entonces esta vejiga va a empezar a perder esa característica de tener músculo esquelético para poder mantener a la orina dentro. Y va a empezar a actuar el músculo liso, que es involuntario, y pues empieza a soltar la orina sin nosotros quererlo, ¿ok? Más que nada por un sobreesfuerzo de la vejiga. Eso se le llama, hay una enfermedad, la que se llama hiperactividad vesical o vejiga hiperactiva, básicamente, en la que uno no puede controlar cuando su vejiga va a vaciarse o cuando no va a vaciarse, ¿ok? El músculo liso de la vejiga se va a contraer en ese tipo de enfermedades. Se contrae de forma constante y uno no puede evitarlo. Para eso hay fármacos, hay un montón de tratamientos, etcétera. ¿Listo? Ahora, ya. Ustedes saben que la mucosa de la vejiga tiene epitelio, un epitelio bastante peculiar. Epitelio de transición, tienen las células en umbrella, si no me equivoco, que básicamente van a estar cambiando de forma mientras la vejiga está extendida o distendida. ¿Ok? Ya, ya. Y la vejiga, aparte de sus estructuras anatómicas, en el caso del varón y de la mujer son distintas, o sea, no tan distintas, solamente con lo que está relacionado. ¿Ok? Y vamos a encontrar fondos de saco. Nuestro peritoneo, ustedes ya saben que está recubriendo todas las estructuras del abdomen, etcétera. También de la pelvis. ¿Listo? Y para poder pasar, digamos, ese es mi abdomen, acá está mi pelvis, el peritoneo viene aquí así para recubrir todos los órganos y forman como bolsitas, ¿ve? Entonces, si me dejo entender, creo que la imagen se ve mejor. Aquí, ya. Estos son los fondos de saco, ¿ven? Nuestro peritoneo está recubriendo nuestros órganos y va a formar bolsitas, forma bolsas, ¿listo? Eso se les llaman fondos de saco. Y hay fondo de saco prevesical, es decir, por delante de la vejiga, fondo de saco recto vesical, en el caso de los hombres, recto vesical, y en el caso de las mujeres es recto uterino. Y también hay un fondo de saco vésico uterino, que es en la mujer. ¿Ok? Ahora, la imagen que ven ustedes ahí es una vejiga de un hombre. ¿Ok? ¿Cómo la reconocen? Porque básicamente acá dice conducto deferente, dice próstata, entonces ya, eso no es una mujer, esa es una vejiga de hombre. Entonces, vamos a ver tanto diferencias entre la vejiga masculina y la vejiga femenina. ¿Listo? La vejiga masculina, lo que va a tener, ustedes ya saben, si cortan la vejiga en un corte sagital, van a ver que básicamente es como una bolsa, ya les he dicho, como un globo. Este globito tiene entradas, tiene orificios que lo van a estar llenando de aire, es decir, en este caso, orina. Y en el caso de los varones, va a llegar también las secreciones de las glándulas que están alrededor. ¿Ok? Ya, y también del conducto ah, deferente. Ya. Acá tenemos la vejiga masculina. Vamos viendo aquí los orificios de los uréteres y algo peculiar, que después de la vejiga continúa, ustedes ya saben, la uretra. ¿Sí o no? Continúa la uretra y en el caso de los varones hay algo peculiar. Tienen un órgano llamado próstata que va a estar bueno, va a ser perforado por la uretra. ¿Ok? La uretra perfora la próstata y luego la uretra continúa, pasa por el cuerpo cavernoso. Sí. Mm, sí, me parece que sí, cavernoso. Bueno, llega hasta el final, a la parte del pene, y ya saben, pues tiene un orificio para poder eliminar la orina. ¿Ok? Y los fondos de saco en los varones. Y así. Mm, ya. Este es el fondo de saco. Y así. O sea, fondo de saco prevesical. Y bueno, ya. Y el fondo de saco
recto vesical. Fondo de saco recto vesical. Y este es el prevesical. Uy, listo. Ahora, ¿qué otras características tiene la parte de la vejiga masculina? Ya, su vejiga. Ya saben que aquí desembocan los uréteres. Esta es la uretra. Y en la parte de la uretra combinada con la próstata, que es esto, va también a llegar, bueno, va a llegar a todo lo que es la secreción de la próstata para la formación del semen. ¿Ok? Esta es una característica de los varones, es que orinan y eyaculan por el mismo orificio, ¿ok? A diferencia de las mujeres, que es distinto. Los hombres em, también, ¿qué más? Ya. Tienen diferentes sitios por los cuales van a formar el semen. O sea, el semen se forma en ciertos lugares y de ahí se va formando con otros líquidos que van a ir secretando estas glándulas que la vamos a ver en la clase de que viene. Y finalmente van a ser eyaculados, ¿no? La vejiga y la orina también pasan por el mismo conducto, que es la uretra, en el caso de los varones. ¿Qué más? Allá, eso. Yo les había dicho que en el caso de los hombres, cuando hay un cáncer de próstata, o bueno, sí, un cáncer de próstata. Aquí, bueno, cuando hay un cáncer de próstata en general, se da más en una zona de la próstata en específico, que es la zona que está más relacionada con el recto. En la cara anterior del recto se va a poder palpar cualquier, bueno, un cáncer de próstata, ¿no? Un tumor que esté creciendo por aquí. Listo, entonces el tacto rectal sigue siendo parte actualmente de lo que es pruebas diagnósticas para el cáncer de próstata, ¿ok? Tacto rectal. Ingresan por aquí, tocan la pared anterior del recto y pueden sentir al tumor. Ya. ¿Cuál es la importancia principal de los fondos de saco prevesical, recto vesical? Es que aquí, cuando de repente hay una hemorragia intraabdominal, en algún accidente, alguien se ha accidentado, ha habido hemorragia, ¿ok? Esta sangre se puede acumular en estos fondos de sacos, tanto prevesicales como rectovesicales, ¿ok? Y ya está. ¿Algo más acá? No. Relación entre el recto, pero está ya. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta para pasar con vejiga femenina? Ya saben que si no tienen preguntas, pueden reaccionar normal. ¿Todo bien? Listo. Pasamos entonces. Ahora, la vejiga femenina tiene bastantes características distintas a la del varón, ¿ok? Algo similar es que obviamente a la vejiga siempre va a estar llegando los uréteres. Aquí llega tu orificio ureteral. Algo peculiar es que la uretra de la mujer, como ustedes pueden ver, es muchísimo más corta, ¿ok? Es mucho menos longitud que la del varón y no perfora ninguna estructura en específico como lo hace la uretra masculina, ¿ok? Ok. Entonces, la vejiga femenina, ya saben, es similar en la del varón, solamente por el hecho de que la uretra, o sea, la continuación de la vejiga, es mucho más pequeña, más corta. ¿Listo?
Y luego, pues, de la uretra pasa a estar a la vagina. ¿Ok? Ahora, otra diferencia mucho mayor, ya en este caso de los varones con las mujeres, son con los fondos de saco y sus relaciones. ¿Ok? Bueno, no, parece otra cosa. Estoy así. Es un canal un poquito más corto. Eso que ven aquí doblado así, como un papel, se los presento, es el útero, chicos. ¿Ok? Eso es un útero, así se ve realmente en la vida real. Y hay fondos de sacos relacionados tanto con el útero y con la vejiga. ¿Ok? Vamos. Tenemos fondo de saco recto uterino y fondo de saco vésico uterino en la mujer. Esos son los dos que existen. ¿Listo? El recto uterino, obviamente, es este de aquí. Recto uterino, fondo de saco. Uy, recto uterino. Y el que está aquí adelante es el vésico uterino. Este. Fondo de saco vésico uterino. Vésico uterino. Ya está. Ya. Al fondo de saco rectouterino también se le conoce como fondo de saco de Douglas. ¿Cuál es la importancia principal de este fondo de saco de Douglas? ¿Ok? Primero identificar que ese es el recto, ¿no? Ustedes aquí ven que está bien pegadito al útero, tus trompas de falopio y tus ovarios. Obviamente ese es un corte, ¿no? Acá. Es un corte sagital de la persona, no estamos viendo ni un corte transversal ni un corte coronal, es un corte sagital. Que acá falta parte del útero, que solamente estamos viendo un corte. Entonces al otro lado también está tu trompa de falopio, tu ovario, ¿ok? Digamos que te embarazas y tienes la mala suerte de que em, ¿cómo se llama? De que el óvulo y el espermatozoide se hayan unido, no, bueno, se unen en tu trompa de falopio y ahí empieza a crecer tu feto. Bueno, ya me olvidé el término, ya Alice me va a colgar. Se empieza a crecer, ¿ok? Empieza a formar todo lo que ustedes vieron en su primera semana, segunda semana, ya. Empieza a crecer. Ustedes ya saben que esto luego tiene que pasar de trompa de falopio a desplazarse al útero para poder implantarse, ¿no? Normalmente. Pero tuviste la mala suerte de que no pasó eso. Se quedó en la trompa de falopio, sigue creciendo y sigue creciendo, donde no debería crecer. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama embarazo ectópico, porque no está en el lugar donde debería estar. Entonces, esto puede pasar que causa una hemorragia, porque se rompe la trompa de falopio y empieza a sangrar. ¿Dónde se queda esa sangre? Por el embarazo ectópico, en el fondo de saco recto uterino o de Douglas. ¿Ok? Este sangrado puede causar un hemoperitoneo, ¿ok? Que básicamente es sangre en la cavidad abdominal. Ya. Y también es importante porque al haber ese sangrado, se pincha solamente en esa zona y se puede extraer la sangre que está causando el hemorragia, ¿ok? Ahora, ¿qué pregunta le puede venir respecto a esto en el examen? Relaciones anatómicas. El fondo de saco recto uterino está relacionado con la parte posterior del útero y la parte anterior del recto, y el vésico uterino está relacionado con la cara anterior del útero y con la cara posterior de la vesícula, que habla de la vejiga. ¿Listo? A ver, así. Y como ustedes pueden ver, aquí
la mujer tiene distintos conductos. Está el conducto de la uretra, el cuello del cérvix, bueno, el cérvix o el cuello uterino, y finalmente el recto. ¿Ok? Eso lo van a ver mejor con Mateo en la próxima clase, en la próxima semana. Y ahora sí, ya para terminar, vamos a ver la irrigación sanguínea. ¿Ok? Básicamente la irrigación sanguínea del... Uy, ese rato, chicos, voy a conectar mi laptop que se va a morir. Bueno, mientras les voy hablando, básicamente la irrigación va a ser por la ilíaca interna. ¿Ok? Así. Ya, sí, voy. La irrigación va a ser por la arteria ilíaca interna. Ustedes saben quién es la arteria ilíaca común. No. Aorta abdominal, ilíaca común, ilíaca interna, externa. En la externa salen todas las ramas para el muslo, la pierna, etcétera. Y la ilíaca interna te va a dar ramas para la parte interior de la pelvis. ¿Ok? Te va a dar la rama umbilical, la vesical superior, uterina, rectal media, pudenda interna, glútea inferior, obturatriz, glútea superior, sacro lateral y lumbar. Son un montón de ramas, yo lo sé. ¿Cuál es la que está más... ya, la que está más relacionada acá, la más importante, es la uterina. ¿Ok? La que más resalta el doctor es la uterina, porque en el caso de las mujeres, obviamente, la arteria uterina va a estar relacionada con los uréteres. ¿Ok? La uterina va a estar literalmente descansando sobre los uréteres. ¿Ok? Este es de mujer, creo que sí, sí, sí. Sí, esos son tus uréteres. Y aquí encima va a estar tu arteria uterina. ¿La ves? Arteria uterina. Este es tu uréter. Y esta uterina va a cruzar, va a estar descansando encima del uréter. ¿Ok? Esa es la más importante para tanto para la práctica como el examen, la que más resalta el doctor en su clase. Ustedes ya han visto la glútea inferior, la glútea superior, la obturatriz, todos la han visto en miembro inferior. ¿Ok? No hay nada nuevo aquí. Y creo que sí saqué, así se saqué, no, sé que lo había puesto. Era la imagen de un dibujo que había puesto el doctor en su teoría que explicaba mejor la irrigación de la pelvis, pero creo que nada tengo. No, nada tengo. Ya, X. Es un dibujo porque básicamente acá se puede identificar algunas, ¿ok? La de la arteria umbilical, acá la vemos, esta. La obturatriz, aquí. Todo esto es la ilíaca interna. Ya. Bueno, estas son la ilíaca interna. Aquí está la glútea superior, está la glútea inferior, ¿qué más? Sacra lateral. Más no la encuentro. Ya. La pudenda interna, que también es rama de la ilíaca interna. Mm, la rectal media también es importante. ¿Ok? Rectal media o hemorroidal media. ¿Ok? Ya. La rectal media o la hemorroidal media. Creo que ya por el nombre pueden sacar por qué se les dice de esa manera. No sé si está por acá. Ah, ya está. La rectal media o anorrectal o hemorroidal media. Algo que me olvidé comentarles en ya, acá. No, acá no. Ya, ya. Cuando hay una enfermedad o algo que debilite a la pared vaginal, puede causar un prolapso. El prolapso es que básicamente se va a caer cierta parte de tejido ujú, de cualquier zona que está alrededor de la vagina. Entonces puede salir por el conducto vaginal, parte del recto o parte de la vejiga, porque esta pared de aquí se va a debilitar. Entonces, todo lo que está aquí se va a ir hacia abajo. O lo que está acá
se va para abajo, porque no hay tensión que lo mantenga, ¿ok? Entonces, eso pasa en prolapsos vaginales. ¿Listo? Y ya. Ahora sí, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda para pasar con las preguntas que yo siempre hago? ¿Todo bien? Para empezar a preguntarles. ¿Todo bien, chicos? Listo. Entonces, vamos. Ya. La primera pregunta dice, en la mujer, ¿cuáles son los fondos de saco pélvicos? Aunque no lo crean, esto vino parecido en el examen, solamente que en el examen nos confundían un poco más y nos ponían em, las mismas, solamente que describían dónde estaban y algunas estaban incorrectas. Muy bien. Vesicouterino y rectouterino. El número 2. Prevesical y rectouterino, no, porque ya hemos visto que en la parte de la mujer no hay espacio para poder hacer un fondo de saco recto. Es prevesical. Prevesical y rectovesical es en el hombre. Y ureteral y uterino no tienen nada que ver. Ahora, relaciones del fondo de saco vesicouterino. Ubicación, más bien dicho. En relación con la vejiga. ¿Con qué parte de la vejiga está relacionada el fondo de saco? Por chat o por audio, dígame, porque eso les puede venir en el examen. ¿Con qué parte de la vejiga se relaciona el fondo de saco vésico-uterino? Con la parte posterior, exacto. Parte posterior. Y con la parte del útero, ¿con qué parte del útero se relacionaba el fondo de saco vésico-uterino, chicos? Con la anterior, parte anterior. Ahora, el fondo de saco rectouterino, ¿con qué parte de la vejiga se relaciona? Vejiga que habla del útero. Ya estoy, ya que me diga, chicos. ¿Con qué parte del útero se relaciona? A ver, no veo. Ya. Vamos, chicos, ¿con qué parte del útero se relaciona la parte uterina del fondo de saco? Útero parte posterior, muy bien. Posterior y con el recto anterior. Muy bien. Ahora, la pregunta 2 dice, ¿a través de qué estructura anatómica se accede para realizar el tacto rectal y valorar el estado de la próstata? Creo que eso no es tan compleja, pero igual. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? No me digan que no saben. Está fácil. Puede ser la 3. A ver, ¿qué más? ¿Hay más que dé otra opción? A ver, es en la 4. Creo que veo por el chat por mi teléfono. Mm, Ya, ya están entre la 3 y la 4. Ok. El conducto anal no es. ¿Ok? El conducto anal es una estructura más pequeña y es más que nada, ya está casi relativamente superficial. O sea, ¿qué me refiero? Pero vamos a regresar. ¿Qué diapositiva era? Creo que es esta. Sí.
Creo que sí. Ya, acá. El conducto anal es solamente esta partecita de aquí, ¿ok? No está relacionada con la próstata, ¿ok? La próstata, digámoslo, está mucho más arriba aquí, ¿ok? Porque como ese es un corte ya, digamos que ese es el recto, y acá está tu conducto anal. Recto, conducto anal, y tu próstata está acá, ¿ok? No está tan relacionada con el conducto, ¿listo? Está más relacionada con la pared anterior del recto, ¿ok? Pero está bien, no te preocupes. Ya, aquí. Sería esta. ¿Listo? Porque acá tienes tu recto, aquí está tu vejiga y aquí está tu próstata. Ok, próstata. Después viene tu conducto anal y el nado. Ok, pero esa es la próstata. ¿Listo? Recto, vejiga, próstata. Ahora, la pregunta 3 dice, una mujer de 28 años es sometida a una episiotomía durante el parto. Básicamente la episiotomía es cuando, em, si no me equivoco, tienen que restaurar que se ha roto el espacio entre la vagina y el ano. Sí, ¿no? Sí, sí. Episiotomía. Sí. O sea, básicamente o sea, hacen la episiotomía para facilitar la salida del feto y obviamente eso puede terminar en un desgarro, ¿no? Al final. Pero es básicamente para eso. Días después refiere debilidad en el control voluntario de la micción y defecación. ¿Qué músculo se vio probablemente afectado durante la intervención? A ver, dicen la 2. La 2. Ya. Mm, ya, ya está bien. Es la 2. ¿Sí? El isquiocoxigio ya sabemos que forma parte del diafragma pélvico y más que nada es para sostener los músculos, a los músculos que las vísceras. El músculo glúteo mayor no tiene nada que ver porque no tiene función en la micción o defecación y el piriforme menos. Ok, eso es por descarte más que nada. Y además que ya saben que el músculo elevador del ano se encarga de cerrar y abrir el esfínter. ¿Ok? No, perdón. El, el músculo elevador del ano. Algo que me olvidé de decirles. Ya. Sí dice este en PPT. Dice que el músculo elevador del ano sostiene las vísceras pélvicas y aparte, ¿qué más? Creo que ahí debería decir esfínter del ano. Creo que me equivoqué al redactarlo. Sí, debería decir esfínter del ano. Olvídalo. Mm, mm. Sí, debería decir esfínter, ¿ok? Esfínter. Igual lo voy a cambiar. ¿Ya? Debería decir esfínter del ano. Mejor. ¿Ya? Listo. Así. La pregunta 4 dice, una paciente de 29 años presenta dolor pélvico bajo y sensación de peso en el recto, especialmente durante la menstruación. Un examen ginecológico muestra sensibilidad en el fondo de saco posterior. ¿A qué estructura anatómica corresponde este fondo de saco? ¿Prevesical, vesicouterino, rectouterino o ileoinguinal? ¿Cuál sería la respuesta de chicos? La 3, 3. Muy bien, es la 3. Un fondo de saco anterior sería el vesicouterino, el prevesical no está en la mujer y el ileoinguinal no existe. ¿Ok?
Preguntas así les puede venir en el examen. Caso clínico que los puede derivar y los puede marear a cualquier lado y al final les preguntan algo anatómico y se pierde. ¿Ok? Y ya. O les ponen opciones que ni siquiera existen y ustedes porque no saben las anteriores ya marcan esa y no existía. Ok, me pasó. Pericárdicas inferiores, Mateo según se acuerda. Ya. Pregunta 5. Durante un tacto rectal, el médico palpa una masa firme en la pared anterior del recto. ¿Qué estructura anatómica se encuentra normalmente en esta ubicación en el varón? Ya la 2. Muy bien, chicos, la próstata. Ya. Eso sería todo, chicos. Voy a parar con la grabación.